el libro de Josué, capítulo 4, Josué, capítulo 4. Vamos a mirar versículos 19 al 24. Josué, capítulo 4, dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amado Padre Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, los voy a estar llevando al capítulo número 4, al capítulo 5 y al capítulo 6 de Josué. ¿Y qué es lo que vamos a estar mirando aquí en esta noche? El relato de cómo Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, de cómo llegó el día en que pararon de comer maná, el maná cesó y ellos comenzaron de nuevo a comer del fruto de la tierra. Pero todos estos acontecimientos tuvieron un principio, ¿ok? Y lo que quiero que nosotros veamos a través de todo esto que vamos a estar mirando es lo real que es la presencia de Dios. Y yo pienso que de no ser que la presencia de Dios se haga real en su vida y en mi vida, realmente nosotros no vamos a poder ver a Dios trabajar como Él quiere y Dios poder hacer las cosas que Él hizo en un pasado, verlas acontecer en los tiempos que nosotros estamos viviendo, porque Dios está deseoso, Dios quiere, pero todo depende hasta dónde llegue nuestra obediencia y nuestro entendimiento acerca de Él. Así que, mis hermanos, lo primero que yo quiero que notemos aquí es que Dios atravesó al pueblo de Israel por el río Jordán en seco. Y nos dice el versículo 24, el último versículo del capítulo 4 dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y les digo una cosa, mis hermanos, eso no ha cambiado. Así como Dios estableció esto con Israel, así mismo Él quiere hacerlo con nosotros hoy día. Dios está aún interesado en levantar un pueblo temeroso de Dios. Gente que tema a Dios, que vea lo real que Él y que lo respete. Y veremos Dios hacer grandes cosas en nuestros días. Así que, ¿qué fue lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí cuando comienza
notamos en el versículo 19 que leímos, dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes. Sí, esa fecha es una fecha muy significativa, porque así mismo como Josué, dice la Biblia que el día 10 del mes primero acamparon en Gilgal, así mismo Dios le dio esa orden a Moisés. Si recuerde, Josué, él está sucediendo o reemplazando a Moisés, y fue el mismo día. Así que lo primero que yo quiero que nosotros notemos, cuando la Biblia dice que acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, o sea, ellos pasaron el Jordán y ya estaban a la vista de Jericó, pero ellos acamparon en Gilgal después de 40 años. Sí, esos 40 años representan 40 años de reproche, que Dios los mantuvo a ellos en el desierto. No fue un tiempo muy agradable. Si usted lee todo lo que aconteció y toda la gente que murió Aarón, murió María y aún murió Moisés. ¿Por qué? Porque fueron tiempos difíciles y fueron tiempos de mucha retribución, porque la gente se rebeló contra Dios y fue tiempo de muchos reproches. Así que, ¿qué es en sí lo que significa Gilgal? Gilgal significa el reproche se fue. El reproche se fue. Y mis hermanos, lo mismo acontece en la vida suya y en la vida mía. Hasta el día en que nosotros arreglamos nuestros asuntos con Dios. Hasta el día que nosotros arreglemos nuestros asuntos con Dios, es una vida de vituperio, es una vida de vergüenza, es una vida de reproche. Hasta el día en que nosotros tenemos un encuentro con Dios, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, descansamos y comenzamos una nueva vida, como lo dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, ahí termina el reproche, porque con Cristo no hay reproche, porque Él tomó nuestro reproche. Recuerden, mis hermanos, que nosotros, como predicamos el domingo pasado, nosotros no estamos viviendo, nosotros no estamos viviendo el tiempo en que Cristo murió en la cruz. No, nosotros estamos ahora viviendo es la resurrección, que Él vive, que Él se levantó entre los muertos y terminó con el reproche. Pero fueron muchos tiempos de afrenta. Yo quiero que leamos unos versículos que tienen que ver con esta palabra reproche o afrenta. Si usted pasa conmigo al libro a los Hebreos capítulo número 11, y ahí nos dice algo con relación a Moisés. Hebreos 11. Sí, Moisés, él se preparó para algo, él sabía lo que venía, y nos deja saber Hebreos capítulo 11, el versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, ¿escuchó eso?, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo con mayores riquezas el ¿qué? ¿Qué palabra está ahí? Vituperio. Usted busque en el diccionario, vituperio significa reproche, significa vergüenza, significa afrenta. Teniendo con mayores riquezas el vituperio de Cristo,
que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y si pasamos, mis hermanos, al capítulo siguiente, al capítulo 13, Hebreos capítulo 13, noten lo que dice versículos 12 y 13. Hebreos 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? Fuera del campamento. Si usted entiende su Biblia, mis hermanos, la cultura, la ley de Israel, mis hermanos, es que cualquier persona que violaba la ley de Dios, que pecaba, lo sacaban del campamento, salía de los contornos. Y eso era ¿qué? Un reproche. Si una persona terminaba con lepra, ¿qué hacían con él? Para afuera del campamento. ¿Y sabe dónde murió Jesús? Jesús murió fuera. Es lo que te está diciendo aquí la Biblia. Así que hoy día, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato para usted y para mí? ¿Qué nos dice el versículo 13? Salgamos ¿qué? A Él. Fuera del campamento, llevando ¿qué? Su vituperio. Mis hermanos, la vida del pueblo de Israel fue una vida de vituperio, fue una vida de mucho reproche, hasta que llegaron a Gilgal. Y ahí en Gilgal se fue el reproche. ¿Por qué? Porque Dios libera. Y lo que Dios nos manda a nosotros hoy día, mis hermanos, que nosotros nos movamos con Dios. Nosotros tenemos que descubrir eso, lo bonito que es de nosotros movernos con Dios. Porque cuando uno se mueve con Dios, mis hermanos, uno experimenta el poder de Dios. Dios es quien libera. Así que, ¿qué es lo que Dios le está recordando al pueblo de Israel ahora que lo sacó? Le dice: yo quiero que ustedes recuerden esto. Y para que no se lo olviden, cuando llegaron al medio de Jordán, que iban cruzando Jordán en medio, Dios le pidió que tomaran piedras. Y cuando cruzaron, dice: yo quiero que tomaran un monumento con esas piedras para que recuerden, para cuando sus hijos les pregunten, ustedes le den saber que aquí terminó el reproche. Aquí terminó el vituperio. Y mis hermanos, para eso fue que Cristo estableció la iglesia. Y por eso que nos dice en Efesios capítulo 5 que el deseo de Él cuando Él regrese es encontrar una iglesia. ¿Cómo? Una iglesia ¿qué? Sin mancha. Una iglesia sin reproche, sin arruga, sino que sea ¿qué? Santa. Y mis hermanos, para eso hay que seguir predicando, y hay que seguir predicando, mis hermanos, para que la gente entienda que Dios desea, ya el reproche terminó. Él quiere una iglesia santa, y hay que seguir proclamando la palabra de Dios, y hay que seguir recordando de que si nosotros vamos a tener victoria en la vida cristiana, mis hermanos, no es de acuerdo a tus habilidades, sino la habilidad de Dios. Es todo Dios. Es lo que nos deja saber ahí en el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y de eso es que estamos nosotros agarrados. Entonces, mis hermanos, ¿qué aconteció? Note cómo comienza el versículo número 5, el capítulo 5, perdón. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. ¿Qué pasó? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mis hermanos, ¿cuánto nos hace falta eso hoy día? Ya el vituperio terminó. Nosotros no es porque hagamos de la vida cristiana una vergüenza, un vituperio. Y es responsabilidad suya y responsabilidad mía, de que la gente pueda ver el temor de Dios, el respeto de Dios en nuestras vidas.
de que las personas que vienen aquí a compartir con nosotros son personas que en verdad quieren arreglar su vida con Dios, que las personas digan, esto es lo que yo necesito, este es el lugar que yo estaba buscando y aquí yo lo voy a servir a Dios. Amén. Y juntos le vamos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad con la comunidad de allá afuera, que están viviendo ¿qué? Una vida de reproche. Hey, nosotros no podemos dejar que la gente se acomode aquí a vivir una vida de reproche. No, señor. Por eso hay que predicarlo. ¿Sabe por qué? Porque esto no depende ni de usted, ni esto depende de mí. Dios no me llamó aquí yo a poner un espectáculo. Este es el trabajo de Dios. La Biblia nos deja claramente en el Viejo Testamento, mis hermanos, dice para que el pueblo, las naciones allá afuera sepan que quien lo sacó a ustedes de ese vituperio fue la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Primeramente, mis hermanos, no solamente vemos el reproche, pero vemos la revelación. Que Dios no es un Dios que solamente te saca del reproche, te perdona tus pecados, sino que Dios quiere hacer real en tu vida. Y la Biblia nos deja saber, ahí en el capítulo 5, note lo que dice el versículo 13, Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. ¿Y qué pasó? O sea, en otras palabras, Josué se levantó. Y Josué estaba pensando, estaba mirando de que habían cruzado el Jordán y el próximo paso era ¿qué? La próxima meta era Jericó. Jericó. Pero mis hermanos, ellos vieron que Jericó, dice la Biblia, que tenía unas murallas que decía que llegaban hasta el cielo. O sea, se veía como un imposible. Y Josué se acercó. Y él comenzó a pensar, esta es nuestra próxima meta. Y mientras él miraba, mientras él observaba, de pronto vio que le apareció un varón. Y sabe una cosa que a mí me gustó leyendo la Biblia, que cuando Josué vio a este varón, él no se echó atrás. Dice la Biblia que él tomó su espada y él fue adelante. Note conmigo, mire. Dice que Josué alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Y qué hizo Josué? Hey, ¿tú tienes espada? Yo no sé quién eres tú. Así que vamos a ver, si yo quiero saber si tú eres uno de nosotros o qué. Él estaba listo para entrar en combate. Y le dijo que se identificara. ¿Y qué fue lo que le respondió? Dice la Biblia en el versículo número 3, y Josué yendo hacia adelante le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¡Wow! ¿Ah? Estamos hablando, mis hermanos, que Dios no solamente quiere ser tu salvador, perdonar tus pecados, pero Él quiere ser real en tu vida. Él quiere que su presencia se vea en tu vida. Y Él le apareció a Josué. Si usted lee detalladamente la Biblia, usted va a notar que quien le apareció a Josué fue el mismo Dios. Usted dirá, ¿cómo sabe usted eso, mi hermano? ¿Por qué? Porque cuando se le aparecieron a Pedro, quien se le apareció a Pedro le dijo, levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Pero no le dijo a Josué, Josué se postró. ¿Por qué? Porque vio a Dios mismo. Y fue la misma experiencia que tuvo Moisés cuando vio la zarza ardiente. Que le dijo, el lugar donde estás, santo es. Y él se postró. La revelación de Dios. Bueno, ¿y qué fue lo que vino ese príncipe? ¿Para qué vino a ver a Josué? ¿Cuál fue el fin? Usted sabe que Dios, después que salva tu vida, y Él quiere hacerse real en tu vida,
Él sale a tu vida, Él aparece en tu vida para instruir tu vida, para enseñarte. Y el ángel apareció para darle instrucciones a Josué de cómo iba a ser la entrada a Jericó. Note que el versículo 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y después que hizo eso, comenzó entonces a darle las instrucciones. Comienzo del capítulo 6. Dice: ahora Jericó estaba cerrada. Note que dice cerrada y bien cerrada. Eran unos muros, mis hermanos, pero bien altos, bien cerrada, dice la Biblia, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Voy a decir una cosa, mis hermanos, donde la cosa se pone seria: en uno seguir a Jehová y en uno obedecerlo a Él. ¿Sabe que Dios le dijo a Josué: mira, esta va a ser la instrucción? Note lo que dice el versículo número 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros, escuche esto ahora, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritar, entonces gritaréis. ¿Cómo les parece? Ahora, ¿alguien me puede decir cuántos días pasaron? ¿Usted sabe lo que es esa gente sin poder abrir la boca? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es así? Usted dirá que, también usted dirá: bueno, por eso es como un castigo. ¿Ah? De tenerlo a uno con la boca cerrada. ¿Cómo podrá un Nicolás mantener su boca cerrada así? A esa persona que le gusta hablar. Bueno, según los estudios que se han hecho hoy día, mis hermanos, cómo todo eso afecta a la parte psicológica más. Sí, no era para que le afectara la parte psicológica al pueblo de Israel. No, ellos tenían la instrucción de Dios. ¿A quién le estaba afectando la parte psicológica? ¿Ah? ¿Sabe lo que esa gente? No se escucha absolutamente nada. ¿Ah? ¿Qué estará pasando al otro lado? Y más ellos sabían, porque la Biblia dice que ya sus corazones estaban ¿qué? Desfallecidos. La presencia, dice los salmos: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Mis hermanos, y eso es lo que Dios desea en ustedes y en mí. Dios desea que todavía estamos a tiempo, mis hermanos, que nosotros tomemos a Dios en serio. Que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, mis hermanos, no es para más. De servirle a nosotros con todo el corazón y que veamos a Dios hacer cosas maravillosas en nuestro tiempo. Pero esas fueron las instrucciones. El mismo que habló a Moisés fue el mismo que habló a Josué. Pero yo quiero hablarles, mis hermanos, de otro memorial. No solamente quiero que veamos el reproche que vio Israel, cómo se le reveló Dios a Josué, pero la realidad de todo esto. La realidad vamos a verla nosotros en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también encontramos otro memorial. Yo quiero que usted pase conmigo en el Nuevo Testamento a Hechos capítulo 9. Veamos qué aconteció ahí, mis hermanos, porque es bueno que nosotros veamos lo que pasó allá en el Viejo Testamento, todo lo que aconteció, pero cómo podemos traerlo a nuestros días. Es bonito nosotros saber todo lo que pasó allá, pero ¿qué está pasando en nuestros días? ¿Qué pasó ahí en Hechos cuando la iglesia estaba en su infancia? Porque es lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo los tiempos de la iglesia, cuando la iglesia estaba en su infancia. Bueno, ahí en Hechos capítulo número 9, note lo que dice el versículo 3.
Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído lo mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo llevó la presencia de Dios por todo lugar donde fue. Porque es la presencia de Dios lo que la gente necesita ver. La gente necesita ver a Cristo en ti. La realidad. El Señor se le apareció a Pablo en la realidad de su apariencia. Así como apareció a Moisés, así como apareció a Josué, un día apareció al apóstol Pablo. Y esta experiencia fue lo que hizo a Pablo un hombre invencible. Porque trataron de quitarle la vida y no pudieron quitarle la vida hasta el día que Pablo dijo, estoy listo para ser sacrificado. Es cuando Dios diga, amén. La presencia de Dios. Es bonito uno vivir esa realidad. La realidad de la presencia de Dios, mis hermanos, porque la realidad de la presencia de Dios es lo que da resultados. Eso es lo que hace, mis hermanos, lo que hace una gran diferencia en el mundo es la presencia de Dios. Note Juan capítulo 14. El libro de Juan capítulo 14, versículo 16. Evangelio según San Juan 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, dice la palabra de Dios. En otras palabras, Cristo le dijo a los apóstoles, yo me voy, pero enviaré uno igual que mi persona. Uno igual que yo. Dice, hermano, eso trae una realidad divina, una realidad palpable, palpable. Quiero concluir diciéndoles esto, mis hermanos. Si nosotros todos, tarde o temprano, atravesamos por dificultades en nuestra vida. Todos. A todos nos llega en que vamos a atravesar
dificultades en nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando se nos presentan dificultades a nuestras vidas, ahí es cuando la presencia de Dios nos hace fuertes. Sí, recuerde, Josué estaba mirando a Jericó y eso se veía un imposible. Pero antes que su mente comenzara a darle, ¿qué le apareció? Le apareció el mismo Dios. Le dijo: tú no te preocupes, que así mismo como yo le di instrucciones a Moisés, así te voy a dar instrucciones a ti. Y mis hermanos, así está Dios disponible en su vida y en la mía. Cuando tú pases por dificultades difíciles, ahí está Él para traerte las instrucciones de cómo manejar los asuntos. ¿Por qué? Porque Él promete en su palabra, mis hermanos, que nunca te dejará ni nunca te desamparará. Él nunca te dejará solo. Sino que en ese momento difícil, ten una actitud correcta, porque Él está listo para darte instrucciones. ¿Cómo se va a manejar el asunto? Es cuando en verdad nosotros sentimos la presencia de Dios, emerge victorioso. Quiero mostrar dos versículos antes que terminemos. Segunda de Corintios capítulo 3. El libro de Segunda de Corintios capítulo 3, el último versículo de ese capítulo. Segunda de Corintios 3, versículo 18 dice: por tanto, este es el apóstol Pablo hablando, dice: por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como a cara descubierta en un espejo. La presencia real. Sí, lo que no podemos ver con estos ojos. Lo que no podemos ver con estos ojos. ¿Qué es lo que Dios quiere dejarnos saber, mis hermanos, como conclusión? Que Dios está aún deseoso de pelear por ti. Dios pelea por nosotros. Cuando se presenten las dificultades, Dios pelea por nosotros. Pero yo quiero traerle a usted una advertencia. Usted, si ha leído su Biblia, usted sabe que Josué entró con el ejército, ellos siguieron las instrucciones, se mantuvieron callados, y después que le dieron la vuelta a todo ese lugar de Jericó, por fin Dios le dijo: ahora sí hablen. Y esa gente tenía los pulmones listos, amén. ¡Ah! Y cayeron los muros, y ellos entraron con espada desnuda y acabaron con esa gente. Y Dios le dio victoria. Pero yo quiero recordarles algo como conclusión. Mis hermanos, es horrible cuando usted de nuevo trae vituperios a su vida. Si tú no tienes victoria en tu vida, es por tu culpa. Porque usted vio que fue una gran victoria, ¿no es así? Pero si usted sigue leyendo un poquito más adelante, Dios le dijo al pueblo de Israel, al ejército: bueno, ahora yo quiero que ustedes vayan y suban ahí y acaben con ahí. Y cuando fueron a verlo, le dijeron: Señor, no necesitamos llevar todo el ejército, vamos solamente a coger unos cuantos, porque esa no es mucha gente. Pero la Biblia nos deja saber que Acán, dice la Biblia, que él prevaricó. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Si usted ha leído la Biblia, ¿qué hizo? ¿Ah? Dios le había dicho a ellos: miren, yo quiero que ustedes entren en Jericó y ustedes acaben con todo eso, pero que en ningún momento, ustedes tomen del anatema. Porque si ustedes toman del anatema, ustedes se convertirán en anatema. Y si usted no sabe exactamente lo que significa la palabra anatema, que es una palabra griega, ¿significa qué? Maldición. Si ustedes toman del anatema, se convertirán en anatema. Y acá dice la Biblia que él vio un lingote y una cama babilónica y la tomó y la escondió. Como si Jehová no viera todo. Y subieron ahí, y los de ahí
Los terminaron persiguiendo. Huyeron de ahí. Y dice la Biblia que Josué cayó sobre su rostro. Él solamente es un hombre. Él se estaba preguntando, pues, ¿cómo es esto que acabamos con Jericó y ahora no pudimos acabar con este poquito de gente? Algo anda mal. Y se le apareció Josué y le dijo, levántate de tu rostro, levántate de ahí. Y él le dijo, hay pecado en el pueblo. ¿Ah? Vituperio. ¿Usted quiere vivir una vida victoriosa? Y una vida limpia ante Dios. Una vida correcta. Yo no quiero exigirle a ustedes absolutamente nada. Porque yo sé que si ustedes aman al Señor, ustedes oran. ¿Sabe que ayer en la mañana llamé al hermano Nicolás? Y el hermano Nicolás me dijo, pastor, le quiero darle saber que toda la hora de la mañana la iglesia vamos a estar ayunando por Samuel. Digo, agradezco mucho eso, hermano Nicolás. Uno no puede decir absolutamente nada. Pero si yo voy a contar con las oraciones de ustedes, es saber que ustedes están viviendo una vida sin vituperio. Porque es que a Dios, mis hermanos, no le agrada eso. De lo contrario, ¿quién estamos orando? Sí, aquí es donde vemos la realidad de lo que es la iglesia. Dios no trae cosas solamente por fantasía. Esto no es Hollywood. No. Esto es real. Esto es real. Ahí es cuando la presencia de Dios se hace real. Amén. Así que hay un versículo más que quiero que miremos, un versículo muy conocido en Romanos capítulo 8 y el versículo 31. Digamos la invitación. Romanos 8 y el versículo 31. Capítulo muy bonito, Romanos 8. Pero ¿qué nos dice el versículo 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow. Eso fue como el resumen de lo que Dios le estaba diciéndole a Josué, a mí. Josué, tú no te preocupes, yo estoy contigo y vamos a vencer. Porque Dios le dijo a Josué, levántate. ¿Sabe que hay cosas que le rompen el corazón a Dios? Pero Dios no puede irse contra su voluntad. Y si usted lee la Biblia, usted nota cómo se expresó Josué a Acán. ¿Sabe lo que le dijo Josué a Acán? Le dijo, hijo, da gloria a Dios. Uno se pregunta acerca de eso. Él le dijo a Josué, a Acán, hijo, da gloria a Dios. En otras palabras, di exactamente lo que tú hiciste.